¿Qué tal? ¿Cómo le va a el auditorio de e-Consulta, la referencia obligada en la entidad tlaxcalteca? Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Y hoy en este espacio tenemos de invitada a la senadora Minerva Hernández Ramos, quien le agradecemos de antemano que nos haya permitido platicar con ella acá en su casa de atención. Senadora, muchas gracias. Al contrario, muy agradecida siempre con el medio e-Consulta porque pues la dinámica de interlocución siempre es fluida. Exactamente, qué bueno. Y pues muchísimas gracias también a ustedes por permitirnos el día de hoy, pues también charlar con el auditorio. Hoy conoceremos parte del trabajo que está haciendo Minerva Hernández allá en el Senado, un trabajo federal bastante importante, pero qué sería mejor si le cedemos el uso de la palabra, pues para que nos comente, creo que lo más destacado que ha llevado a cabo en este tiempo que le dio la responsabilidad a la ciudadanía tlaxcalteca de representar el voto allá en el Senado de la República. Muchas gracias. Pues qué buena oportunidad para compartir con el auditorio de consulta sobre el trabajo legislativo. La verdad es que ha sido una época de un trabajo muy intenso, aunque debo decir que yo siempre traigo un ritmo muy acelerado Agenda de llena siempre. trabajo. Me comprometo mucho con lo que hago y siento sobre mis hombros una alta responsabilidad, ¿verdad? Que cargo una responsabilidad muy, muy fuerte porque represento, pues, a mi entidad federativa y nunca quisiera que me reclamaran que no hago bien las cosas. Así que me gusta estudiar lo que se va a debatir en el Senado, me gusta hacer propuestas también de iniciativa, reformas trascendentes, porque debo decir que justamente el trabajo que realizo en el Senado de la República y en todos mis años de parlamentaria, pues tienen que ver con temas relevantes para el país, relevantes que tienen una implicación desde luego en todas las entidades federativas, pero siempre lo hago pensando desde luego en Tlaxcala. Me he involucrado por largo tiempo en los temas económicos, en los temas fiscales, en los temas hacendarios y mis propuestas se enfocan las más de las veces a esos importantísimos temas para el desarrollo de México, porque creo que hoy por hoy a la par con el tema de la seguridad, un tema por demás y siempre relevante lo es la economía de Claro. nuestro país. Y creo yo que hoy no solo basta con hacer propuestas desde el escritorio, sino que hay que hacer propuestas teniendo esa sensibilidad del diálogo con los ciudadanos, con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes, con la tercera edad, ¿verdad? Con los niños, porque creo que no basta tener un marco jurídico mejor, sino mirar porque la aplicabilidad de las leyes pues sea práctica, sea fácil y que permita a los justiciables, es decir, a los ciudadanos, pues tener más fácil acceso a la justicia, ¿verdad? A una aplicación de la ley más expedita en beneficio de nuestra convivencia más armónica como sociedad. Entonces, bueno, yo he trabajado mucho en los temas de combate al lavado de dinero de manera decidida. Pues llevo todos estos años de la legislatura haciendo propuestas en ese sentido. Ha habido cambios en la unidad de inteligencia financiera, ha habido cambios en la Comisión de Hacienda en el Senado de la República y en justicia también, pero ya hay un predictamen que incluya varias de mis iniciativas en esa materia que creo que hoy por hoy es un tema muy relevante para México, ¿verdad? Como lo es, por ejemplo, el tema de la educación. También hemos hecho propuestas amplias en materia de educación, aunque tocando el tema de educación, fíjense ustedes que en este tiempo de la actual administración pública federal y en la interlocución, ellos como ejecutivo, nosotros como legislativo, se ha tornado un poco difícil, diría yo, hasta frustrante, porque son de poco escuchar, ¿verdad? Lo mismo a nivel nacional, pues que a nivel estatal. Digo, desde luego mi ámbito de competencia es nacional, pero debiera haber en lo local una interlocución, pues finalmente represento a Tlaxcala, ¿verdad? Pero no hay interlocución con la titular del Ejecutivo Federal, digo estatal, ni federal, ¿eh? Entonces, creo que eso hace que no se potencie lo que pudiéramos hacer de manera coordinada y conjunta, ¿verdad? De manera que en educación, por ejemplo, pues al reformar la ley de educación
el artículo tercero constitucional, a partir del artículo tercero constitucional, pues resulta que hoy nuestra educación es obligatoria y es gratuita, desde el nivel maternal, que le llaman la educación inicial, hasta el nivel superior, pero eso queda muy bonito en la ley y en la Constitución y se escucha muy bien y nos entusiasma, pero a la hora de los hechos, pues eso no se ha cristalizado y se ve difícil cuando, pues tanto en el Ejecutivo Federal como en el Ejecutivo Estatal no le apuestan a cristalizarlo, no le ponen un pesito adicional, pues para lograr que sea realmente gratuito y obligatorio. Bueno, es más, al contrario Sensu, pues como en la Constitución se establece ya que la educación inicial es obligatoria si no tenemos estancias infantiles, si se recortó el presupuesto para estancias infantiles en todo el país. Entonces es como un contrasentido, ¿verdad? Yo me he topado con que este gobierno, tanto federal como estatal, son mucho de discurso, de palabrería, pero que no se aterrizan las cosas, o que habiendo quedado en ley, pues simplemente no se les pone el ingrediente económico para poder materializarlas, para que finalmente sean una realidad. Entonces eso nos ocurre prácticamente en todas las materias que son responsabilidad del Estado mexicano y que nosotros estamos involucrados como legisladores, ¿verdad? He trabajado mucho en los temas de una reforma hacendaria integral, que debo decir, fue un compromiso del presidente de la República y que pues ya pasados 4 años no se ve que la vaya a concretar. Nos hemos pronunciado por una Convención Nacional Hacendaria, muchos entendemos pues que hay que poner orden al pacto federal, que hay que redistribuir las competencias, que hay que tener un sistema más equitativo y más asequible a los ciudadanos, porque pues hoy la carga fiscal recae sobre unos cuantos, sobre los cautivos, mucho sobre los asalariados, mucho sobre los pequeños y medianos empresarios. Los grandes siguen teniendo sus privilegios, porque mentira que se han acabado los privilegios, siguen pagando poco respecto de lo que deben pagar, a pesar del esfuerzo que se está haciendo, porque también hay que reconocer que se ha hecho esfuerzo, pero no ha sido suficiente, porque pretendiendo que los grandes contribuyentes paguen, pues el daño se aplica a los micro, pequeños y medianos contribuyentes, ¿verdad? Que a veces muchas de las medidas que se establecen desde el Ejecutivo Federal, pues las asumimos acá como terrorismo fiscal, ¿no? Hoy acabo de participar esta misma semana en un foro muy importante con la Coparmex, con su comisión fiscal, y veíamos la problemática del día a día de los contribuyentes, ¿verdad? Que ahora, por ejemplo, que viene la presentación de la declaración anual, en materia fiscal, para personas morales es un cambio sustantivo, ahora les implicará más costos administrativos, pero una gran labor también y tiempo y más carga administrativa. El tema de las cartaporte, el tema del terrorismo al que me refiero, que lo ejecuta la autoridad fiscal, haciendo envío masivo de cartas invitación, por ejemplo, a los contribuyentes. Son muchas cosas. Todas las actividades de comercio exterior también están teniendo en el día a día muchas complicaciones, ¿verdad? Y lejos de que se haga un sistema fiscal ágil, como siempre se ha planteado, sencillo, creo que cada vez es más complicado. Entonces, yo traigo mucho trabajo en esas materias para facilitar y para dar garantías a los contribuyentes. El pagador de impuestos es el que sostiene el gasto público de esta gran nación, ¿verdad? Pero pues muchas veces está desprotegido. Claro. Senadora, a mí me gustaría en este ámbito, Minerva Hernández es una senadora de oposición, una oposición responsable, que también ha hecho señalamientos en la tribuna. A mí me gustaría quizá mencionar cuál ha sido o qué habría que destacar, qué tema subió a la tribuna para decir estoy en desacuerdo o estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Ejecutivo Federal o lo que se está planteando para los mexicanos. Bueno, debo decir que son muchas las veces que he hecho señalamientos, tanto a favor como en contra, porque el hecho de ser oposición no quiere decir que eres contreras, por el solo hecho de ser oposición. No, yo me considero efectivamente una oposición
responsable, ¿verdad? Y que pues represento a mi entidad federativa. Y en ese contexto, pues aplaudo lo que se hace bien, que por cierto es casi nada, y señalo siempre, pero acompañado de propuesta, lo que siento que no es conveniente ni para México ni para los mexicanos, ¿verdad? Y en ese contexto te podría decir, en materia económica, fiscal, hacendaria, pues son recurrentes mis señalamientos. Yo creo que en el Senado al grupo mayoritario que se llama Morena le falta estudiar, que al grupo mayoritario se le limita su libertad de expresión a simplemente levantar la mano conforme lo pide el presidente. Y creo que eso está muy mal, y lo digo muy respetuosamente, pero eso incluye a mis paisanos, tlaxcaltecas. Es decir, tenemos que usar nuestro cerebro, por pequeño que sea, para analizar lo que es pertinente y lo que no lo es, y atreverse a decir esto no, en esto no tiene razón, señor presidente. Claro. Yo tengo un cerebro pequeñito, pero créeme que trato de usarlo lo más posible, ¿verdad? Y contribuir. Yo no soy una, digamos, legisladora de choque, soy una legisladora de consenso, de trabajo, de encontrar el cómo sí en beneficio de México y de los mexicanos. Así me describo. Y pues sí han sido muchas cosas. Mi expertise se ha desarrollado en el tema fiscal, en el tema presupuestario y digamos que en el tema de la deuda pública, en el tema de combate a la corrupción y digamos que en esos temas pues sí hay mucho que decir y mucho que señalar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no basta el discurso que la escalera se barrería de arriba para abajo, sino son los hechos los que hablan. Yo te preguntaría si tú coincides en que la corrupción no ha bajado. Y ahí están las estadísticas de Transparencia Internacional, por ejemplo, y muchos otros organismos de la sociedad civil que señalan, que demuestran, porque además no solo lo señalan, lo demuestran, cómo México, lejos de mejorar, se empeora. Y lo mismo podemos decir de salud. Nos prometieron el famoso INSABI, que INSABI, ¿qué fue el INSABI? Y luego ahora están con el IMSS Bienestar, que pues tampoco se le ve la cuadratura a ese programa, y en los hechos sigue habiendo grandes carencias de abasto de medicamentos y pues la infraestructura hospitalaria, la atención clínica para los ciudadanos es insuficiente. Para muchos es incluso inaccesible. Basta darte una vuelta aquí en San Matías, aquí en el hospital regional, la cantidad de demandantes de atención de salud y la triste realidad porque no se les da el tratamiento que requieren, porque salen con un paracetamol en el mejor de los casos, porque no hay los insumos para la cirugía que el ciudadano necesita. En fin, yo creo que hay mucho por hacer en materia de salud y ni qué decir en materia de educación. O sea, en educación creo que estamos teniendo una regresión terrible. A mí me impresiona que ni nuestra gobernadora, ni mis compañeros legisladores del partido mayoritario se pronuncien con lo que ocurre en educación. ¿Cómo es posible que estén intentando poner ideología en los libros de texto? Eso está mal, eso está sesgado. El presidente se equivoca. México no es una dictadura, pero el presidente quisiera que lo fuera. Aquí en Tlaxcala tampoco debemos manejarnos con el autoritarismo con el que se conduce la gobernadora. Me parece increíble que para su evento de voleibol le invierta 23 millones de pesos, no recupere ni la mitad, pero que para el tema del campo, el seguro agrícola, por ejemplo, no tuvo disposición más que de dar la mitad de lo que gastó para el voleibol, ¿sí? En este año lo duplica casi, llega a 23 millones, pero sigue siendo insuficiente el seguro agrícola. Fíjate, y abundo allí, hacen sus reglas de operación el propio gobierno y dice, vamos a apoyar con 1,500 pesos por hectárea y hasta 8 hectáreas por productor. Eso dicen las reglas de operación que publicó el gobierno de Tlaxcala. Y en los hechos, ¿qué te dicen los campesinos, los productores? Oiga, es que nos dieron 1,500 por productor. A los que tuvimos la fortuna de que el predio fuera incluido en la parte declarada como siniestrada.
muchos no tuvieron ni siquiera ese apoyo, ¿no? Campo, el campo en México está muerto, pero en Tlaxcala, ¿cómo está? Tú dime, nadie quiere ya trabajar el campo, pregúntale a la juventud. ¿Por qué? Porque reciben construyendo el futuro, sin ningún esfuerzo. ¿Para qué se cansan bajo el sol, bajo la lluvia, bajo las inclemencias del tiempo, si van a tener su apoyo de construyendo el futuro a cambio de nada? Porque la Auditoría Superior de la Federación ha señalado reiteradamente, el próximo día 20, es el lunes me parece, Sí. el 20 entrega el informe, se entrega el informe por parte de la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados. Y ya veremos ahora qué revela, pero estos años, antes del actual, pues siempre se reportan muchos hechos de corrupción y desfalcos y desvíos de recursos en el tema del campo. Ni qué hablar de Segalmex, ¿no? O sea, la corrupción no se acaba, al contrario, se agudiza. Pero ¿sabes cuál es lo grave? La protección que les da el presidente a sus corruptos, empezando por su familia, ¿verdad? Y pues aquí en Tlaxcala como que se deja ver que se está replicando esa situación. Vemos a la familia en el poder, en Tlaxcala, a las familias en el poder, porque una es la de la gobernadora, pero hay otras familias alrededor, pues que están siendo directamente beneficiados de algunas circunstancias derivadas del ejercicio gubernamental, que creo que los tlaxcaltecas no debemos permitir, ¿verdad? El tema, de alguna manera, el tema federal es infinito, es bastante amplio. Sin embargo, nos gustaría conocer, senadora, el trabajo local. Hemos estado atentos a lo mejor de sus actividades que realiza. Veo constantemente su visita a las comunidades, a los municipios, donde usted entabla plática con los ciudadanos. Quisiéramos Sí. saber cuál es su labor, cuál es su trabajo, porque el ser representante federal no implica que se olviden de los ciudadanos, ¿no? No, al contrario, el ser representante implica que debes tener una comunicación permanente, constante, respetuosa con los ciudadanos a quienes representas. Ese es mi punto de vista. Y sí, lo hago de manera recurrente y con mucho gusto. A mí me nutre, me enriquece escuchar la opinión de los ciudadanos. Me ayuda en mi desempeño parlamentario. Suponte que íbamos a discutir hace meses el tema de la Guardia Nacional. Y yo tengo un punto de vista, pero lo enriquezco cuando voy a algunas comunidades del norte, del sur, del oriente, del poniente, Tlaxcala, y entablo diálogo con la gente. Y ellos me dan su visión, que me ayuda a refrendar mi pensamiento o a rectificar mi pensamiento, ¿sí? Y entonces, que me plantean problemáticas, que si en materia civil, que si en materia mercantil, que si en materia fiscal, y eso me inspira, sus planteamientos me inspiran para hacer iniciativas de ley, para presentar puntos de acuerdo, para mejorar nuestro marco jurídico. Para mí, el contacto con los ciudadanos es una convicción, pero además es un plus que le da a mi modesto trabajo legislativo. ¿Qué le preocupa a la gente? A la gente le preocupan muchas cosas. Le preocupa en el día a día sobrevivir. ¿Y por qué le digo esto? Porque escasea el empleo, porque se esfuerzan muchísimo, nos esforzamos todos, seguro que tú, si eres padre de familia, te pasa como a mí, nos esforzamos te privas de cosas para que tus hijos salgan adelante. Claro. Terminan la escuela, no encuentran dónde trabajar. Y no es porque sea denostativo, pero acaban trabajando en otra cosa diferente, con un ingreso que no corresponde a la profesión en la que ellos se formaron, se prepararon, y es una frustración terrible, ¿no? Entonces, en realidad, pues, los programas sociales siempre han existido, ¿verdad? Dicen algunos adultos mayores, es que antes no me lo daban y ahora me lo dan. Y yo les digo, no, acuérdate, desde el año 2000 el apoyo a la tercera edad se da en todo el país. Sí, es cierto, comenzó en la Ciudad de México y se daba solo a los adultos mayores de la ciudad. Claro. Pero en el 2000 empezó a darse en todo nacional. El país a nivel nacional, ¿no? Entonces, y si no cumplías la edad,
pues por eso no te lo daban, pero hoy que ya tienes la edad, es un derecho constitucional. Y eso me permite abonar sobre el hecho de que nadie nos puede condicionar ningún programa social, porque los programas sociales son un derecho que está previsto en la letra de la Constitución. Que nadie nos amenace, que nadie ahora que vienen los tiempos electorales te diga que si no votas por el partido mayoritario te van a quitar el apoyo de tercera edad o el de X, ¿no? El de Sembrando Vida, el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Nadie tiene derecho a quitártelo, ¿sí? Y entonces ocurre, es que hoy la diferencia que yo encuentro con otros tiempos en materia de los programas sociales es que hoy se tiene una, por decirlo de algún modo, un ejército de servidores de la nación que hacen las veces de levantadores de censo. A ti sí te dan, a ti no te dan, ¿no? Y que luego dan muchas vueltas a visitar a los beneficiarios, es su trabajo, entiendo, y los van induciendo, los van orientando e incluso los van amenazando de que en caso de que no votaran por el partido en el gobierno, les retirarán el apoyo. Eso, amigas y amigos, es una gran mentira e incluso es un delito. Nadie puede lucrar con las necesidades de los demás y no se pueden usar los programas sociales con fines electorales. Eso es un hecho. Entonces, no tengan miedo de manifestarse, de decir lo que piensan, lo que sienten y sobre todo de defender nuestra dignidad. Claro. Tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Senadora, ya que tocamos el tema político, creo que también a la ciudadanía, los tlaxcaltecas, pues están al pendiente de pues los personajes que mueven al Estado diario, y en este caso, como panista, preguntarte en qué circunstancias se encuentra actualmente el PAN, porque pasado el proceso electoral de hace poco, del 2021, muchos partidos entraron en crisis. Se vieron golpeteados, quizá hubo desbandadas grandes. Sin embargo, creo que el PAN en este momento se encuentra fortalecido y creo que será competitivo independientemente si vaya o no una alianza en un futuro. Pero como panista, ¿cuál es la perspectiva que tienes? Bueno, yo quisiera decir que me defino aliancista y que estoy convencida de que la alianza, la coalición, nos potencia como ciudadanos, que no debe privar la unilateralidad en la construcción de un mejor Estado. Al contrario, que esa construcción de un proyecto de Tlaxcala tiene que ser incluyente y escuchar a muchas voces, y en la pluralidad se construyen cosas más valiosas. Es mi consideración inicial. Y luego decir, pues sí, pasó la elección y pues quedamos un poco desanimados todos en mayor o menor medida, pero bueno, así son los procesos electorales, a veces ganas, a veces pierdes, y lo importante es no perder el ánimo y mantener siempre esa inquietud de que a las familias tlaxcaltecas les vaya mejor, ¿verdad? No se logró la meta, incidencias yo creo que hubo muchas, yo creo que en el caso de nuestra coalición dormimos con el enemigo y hay que decirlo, y el enemigo tiene nombre y apellido y fue el gobernador del estado de Tlaxcala. No, yo no me guardo el nombre, las cosas directas, porque si no partimos de reconocer dónde estamos parados, difícilmente vas a poder accionar. Y eso es la política, ¿no? Y esa es la política. Y por otro lado, yo creo que efectivamente el PAN a nivel nacional se ha conducido como la oposición más consistente y de mayor convicción de entre la oposición, ¿verdad? Pero hemos podido hacerlo en conjunto. Le llamamos el bloque de contención en el Senado de la República. Claro. Y ha habido temas muy relevantes en los que hemos podido lograr ir así, en coalición legislativa, ¿verdad? Localmente creo que nos hace falta todavía trabajar mucho en los temas de la unidad. Claro. Porque la unidad no es de aquí, de diente para afuera. La unidad se logra con acciones, con hechos, con invitaciones, con diálogo, con el respetar la forma de pensar de cada uno. Somos poquitos los panistas en Tlaxcala, poco más de 3,000, sí, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que no es difícil que nos vayamos poniendo de acuerdo. Y tu servidora, con muchos panistas, estamos empeñados en lograrlo. Poner orden en la casa,
¿verdad? Desde luego en una interlocución permanente con el partido, que la iniciamos hace poco, porque como se dice, si la montaña no viene a ti, pues tú tienes que ir a la montaña. Y yo creo que ni el rencor ni las diferencias superarán nunca la perspectiva de la superioridad que nos debe unir. Y esa superioridad es el proyecto de Tlaxcala. Y ahí tenemos que estar todos, con humildad, bajándole 3 rayitas cada uno, pues debemos ser ¿no? aportadores de ideas, de acciones, de entusiasmo para la unidad. Y en ese esquema está tu servidora. Y falta mucho por hacer, y en Tlaxcala nos hace falta vernos unidos como oposición, la verdad tengo que reconocerlo, ¿verdad? Que no seamos vocecitas aisladas, sino que seamos una gran voz panista, aplaudiendo lo bueno y descalificando, pero proponiendo en caso de las cosas que no están bien. Falta poco, ¿no? ¿No? Para el 2024. Falta ¿Dará poco. tiempo todavía de que haya unidad, se fortalezca la unidad, de que llegue fortalecido el PAN al 2024? Sí, yo creo que todos entendemos, en el PAN y fuera del PAN, que hoy por hoy la participación de los ciudadanos es fundamental. Decía yo el otro día en una columna en la que participo, en un medio de comunicación, que hay que ciudadanizar más a los partidos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues abrir los partidos a la participación ciudadana. Porque finalmente los partidos pues le dan identidad, o los ciudadanos se identifican con un partido por su doctrina, por sus principios, pero también por sus resultados, por la forma de conducirse, porque hoy por hoy no es exclusivo del PAN, tú lo ves en cualquier partido. Una cosa es lo que te dice la doctrina, lo que te dicen sus ideólogos, y otra cosa es la práctica política, que no se apega estrictamente a esto. Yo creo que tenemos que trabajar mucho para ser más congruentes y lograr esa unidad. Yo no lo veo difícil, ya estamos dando los pasos para eso, con humildad, y lo tenemos que lograr, porque no es un tema de personas, es un tema de nuestra entidad federativa. Yo creo que muchos estamos seguros que a Tlaxcala le va a ir mejor si juntos hacemos las cosas mejor. Y en la pluralidad, como te decía, yo he visto que, bueno, en el 2021 fuimos juntos en una coalición, en el 2022 las elecciones hubo algunos donde se fue solo y otros en coalición, y en la de este año, las 2 elecciones de este año, pues vamos también haciendo un trabajo conjunto, y yo, aliancista como soy, me pronuncio porque fuéramos juntos en la siguiente elección del 2024. Por supuesto que estoy lista para lo que se ocupe, ¿verdad? Yo creo que los ciudadanos nos juzgan diario, nuestras acciones son las que hablan por nosotros. No tienes que andar diciendo yo soy, yo hice, yo, no. El ciudadano se da cuenta quién eres, cómo te comportas, ¿no? Yo creo que hay que ser congruente, y pues yo me siento sometida todos los días de mi vida al escrutinio de la sociedad. Y bueno, te diría, he ganado, he perdido, lo importante es estar compitiendo y que sea el ciudadano en libertad el que diga, me gusta, quiero que Minerva siga, quiero que Minerva me represente aquí o me represente allá. Eso es lo que habla por uno, tu trabajo, tus resultados, ¿verdad? Yo creo que ya están pasando los tiempos esos del dedazo, ¿verdad? O de querer hacer otro tipo de impulsos o imposiciones, ¿verdad? Cuando tocas eso, pues cuando haces eso, yo creo que te equivocas, porque los ciudadanos precisamente repudian eso, ¿no? Repudian el dedazo, la antidemocracia. ¿Y cómo puedes pedir democracia, por ejemplo, ahorita, a la federación, al titular del Ejecutivo Federal, si dentro del partido no se practica la democracia? Hay que ser congruente, hay que practicar la democracia adentro para poder exigirla afuera. Y yo en eso ando, trato de ser demócrata en mi desempeño, en la responsabilidad que tengo, en mi desempeño como militante también, y eso me da derecho a exigir democracia afuera. Y quisiera comentar, bueno, no, pregúntame, pero yo quiero comentarte algo de las comparecencias. Quisiera preguntarle, en este caso, insistir la parte de que estamos
En política diríamos estamos a unos días del próximo proceso electoral. Sí. Sin embargo, ya hay muchos personajes que andan ya inquietos. Yo le preguntaría a Minerva Hernández, ¿levantaría la mano nuevamente para el próximo proceso electoral? Sí, por supuesto que levantaría la mano. Creo que tengo la capacidad, la experiencia, la trayectoria, lo que poder ofrecer para mejorar nuestros marcos jurídicos, lo que hacer en el servicio público, en fin, creo que muchos tlaxcaltecas podemos levantar la mano, ¿no? Pero será el ciudadano el que diga el que tenga la última palabra. Y ojalá esto no se manosee, porque hoy se escucha también que si las hijas de no sé quién, que si el hijo de no sé quién, que si el otro hijo de no sé quién, y pues y que los demás no tenemos derecho a participar en política. Los cargos no son hereditarios, los cargos pues debieran ser también en función del mérito que has hecho para merecer tal o cual representación, creo yo, ¿no? Y por otro lado, yo quisiera abundar un poco, acabamos de ver las comparecencias de los titulares y por decirlo menos, me da pena Tlaxcala, me da mucha tristeza eh, eh, constatar a través de esas comparecencias que quienes están al frente de responsabilidades tan importantes como educación, como seguridad, como, pues vaya, los funcionarios que comparecen como obras públicas, infraestructura para el desarrollo y el empuje de Tlaxcala, pues no tengan la menor idea ni visión de lo que Tlaxcala requiere, cómo detonar la economía, ¿Los funcionarios le desde el quedaron a deber a turismo. Tlaxcala? A mí me parece que le quedan a deber, no le quedaron, le quedan a deber a Tlaxcala. Me parece que hay muchos tlaxcaltecas que por su mérito, su experiencia, su trayectoria podrían ocupar, cualquiera con la mano en la cintura, Ese tipo de cargos, ese ¿no? tipo de cargos de alta responsabilidad en Tlaxcala. Sin embargo, parece que son grandes los compromisos de la gobernadora, porque veo mucha gente fuera, ¿no? Y también me parece, por cierto, lo digo aquí, al menos, pues ya no sé cuántos amigos, pero me han dicho, oiga, es que ayúdenme, es que quiero entrar al gobierno a trabajar, es que, pues, con mucho gusto les hago una recomendación, ¿no? Pero pues Pero no no tiene la transitan. facultad. Cuando llegan allí se topan con que hay una servidora pública, no sé qué cargo tenga, no tengo el gusto de conocerla, que eh, les pide pruebas, les pide evidencia de que apoyaron a la gobernadora. En mi vida, y vaya que ya son muchos años en el servicio público, nunca había escuchado eso, que para ingresar a un cargo en La el administración gobierno, en la pública. administración pública, te piden evidencia de haber apoyado a la gobernadora. ¿Qué es eso? Yo le pregunto a los ciudadanos si eso es democracia, ¿verdad? Y hay también muchos otros amigos del pasado. Tlaxcala es tan chiquito que nos conocemos muchos, ¿no? Y que me dicen, oiga, pues es que usted estuvo de un lado con una campaña, ¿verdad? Que yo me siento orgullosa de haber participado allí, en esa campaña que me tocó coordinar, y otros amigos estuvieron en otro lado. Y me dicen, oigan, dimos allí alma, vida y corazón. Y ya que hay gobierno, pues están totalmente ignorados, ¿no? Entonces, digo, eso está pasando ahora. Eso es lo que me dice la gente cuando voy a las comunidades. Me dicen también que no les alcanza para la canasta básica, que el pasaje, que no hubo sensibilidad de este gobierno. ¿En qué momento, cuando estamos en plena inflación elevada, en plena situación económica compleja, en qué momento se les ocurre subir el pasaje? ¿Por qué no hacen acuerdos? ¿Por qué no exploran el esquema de subsidios, de acuerdos con los transportistas? ¿Por qué siempre tiene que pagar los platos rotos el ciudadano? ¿No era ¿Verdad? momento del aumento del pasaje? Yo creo que no. Vea cómo está la economía. ¿Sabe cuánto cuesta el huevo? Está Era más de carísimo. 50 Está más, pesos. sí, yo lo compré el fin de semana 62 pesos Ah, el kilo, ¿no? Este, o sea, estamos mal. Antes decía uno, aunque sea huevito, aunque sea una torta de huevito para el lunch de los niños, y pues está ya difícil. no, está Está difícil. más complicado. Entonces, son muchas cosas que yo no me aparto de que nuestro país es parte de un mundo globalizado y que desde luego
ocurren cosas en otras latitudes que tienen impacto en México, no es exclusivo de México, pero también estoy cierta que hay acciones que este gobierno, tanto federal como estatalmente, deberían estar implementando para amortiguar esas afectaciones en lo económico, en la seguridad, en la salud, en la educación, y que simplemente no lo hacen porque prefieren andar paseando corcholatas, ¿verdad? O prefieren andar dilapidando los recursos en obras de dudoso beneficio social. Me refiero a la refinería, me refiero al Tren Maya, me refiero al aeropuerto, ¿no? Senadora, para cerrar esta entrevista, que nuevamente le agradecemos este espacio, ¿qué le diríamos a los tlaxcaltecas? ¿Qué le diríamos a la gente que confía que está haciendo un buen trabajo ahí en el Senado, que le dio el respaldo, independientemente de eso, pues para todos los tlaxcaltecas, ¿qué le diría? No? Yo les diría a los paisanos, con todo cariño y con todo respeto, que debemos ser responsables, que es tiempo de que participemos. No exijamos si no participamos, que seamos todos actores de ese cambio que queremos ver reflejado en nuestra propia vida, en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro municipio. Hay que participar en política y hay que exigir a nuestras autoridades, hay que exigirnos a los legisladores, pues que las cosas que legislemos sean para beneficio de la población y no como está ocurriendo actualmente. Digo, yo siempre voto de manera muy racional, pero hay muchos que nomás, como le digo, levantan la mano sabiendo incluso que lo que están votando daña a la ciudadanía. Y lo digo a nivel federal, pero lo digo también a nivel del estado de Tlaxcala. Es de verdad vergonzosa esa intromisión que hace el Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial. Eso de la división de poderes parece hoy letra muerta en el texto constitucional. Y no, tenemos que apostar por la democracia, por nuestra vida democrática, tenemos que apostar por las libertades de que hoy gozamos y que no fuera un producto de un día para otro. Y tenemos que defender con todo los derechos de los ciudadanos. A eso los invitaría, a todos los ciudadanos. Y desde luego invitarlos a que me sigan en mis redes. Ahí trato de mantener actualizado mi desempeño parlamentario. Y bueno, también si tienen inquietudes, siempre estoy disponible en mis redes. Muchos amigos tienen mi teléfono porque yo no escatimo. Tengo muchos contactos en mi teléfono y también muchos paisanos tienen mi teléfono. ¿Y lo podemos compartir? Sí, lo podemos compartir. Mi teléfono personal es 246-75-70082 y a veces no contesto en el momento, pero invariablemente me reporto. Sí. Es lo más importante. Sí, muchas gracias a todos los tlaxcaltecas que depositaron en mí su confianza. No les fallo, creo que no les he fallado y no les fallaré. Cumpliremos cabalmente con nuestra responsabilidad y estoy abierta a todas sus sugerencias, comentarios constructivos, ¿verdad? Porque también recibo algunos que son muy destructivos, pero sin análisis, sin sustento, ¿no? Entonces hay muchos temas en los que tenemos que trabajar y hay que invitar a todos los ciudadanos a que participen y que nos propongan cómo quieren que sea Tlaxcala, qué esperan de sus legisladores, ¿no? Claro. Además de una mayor interlocución que conmigo saben que está garantizada. Senadora, muchas gracias. Le damos las gracias nuevamente por abrirnos las puertas acá en su casa de atención. Sí. Muchísimas gracias. Pues el auditorio de Consulta también agradecido por este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Su servidor, Adolfo Tenagua, formó parte del equipo de Consulta. Nuevamente le agradecemos que nos haya brindado este momento de atención para poder escuchar y para ver la entrevista que tuvimos con la senadora de la República, Minerva Hernández Ramos. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Siempre profesional, Adolfo Tenagua. Muchas gracias.